¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Letras a la Medianoche. Yo soy Pablo Reyes y es un gusto que esta noche puedan acompañarme. Como cada viernes traigo para ustedes una historia. Esta ocasión traigo para ustedes un relato, pero es una ocasión especial, porque esta noche traigo para ustedes uno de mis favoritos. Una de las historias que más trabajo me ha costado escribir y es una de las historias que más me ha dolido en lo personal. De viva voz de su protagonista escuché cada una de las palabras que les vamos a relatar en esta historia. Les voy a pedir de manera muy específica que me ayuden a compartir esta historia, que la compartan en sus Twitter, en sus Facebook, en sus canales, en sus blogs, porque esto que voy a contar está sucediendo en muchísimos lugares de todo el mundo. Es importante que la gente esté alerta, es importante que la gente cuide mucho a sus jóvenes. El secreto de la nena, así se titula esta historia, relata la historia de una adolescente, de una niña adolescente. Y para esta historia quiero agradecer a Daniel por el enlace que me ha hecho favor de conseguir con una joven muy talentosa de nombre Claudia Alexa, que esta noche se une a Letras a la Medianoche con su voz para relatarnos esta historia. Yo la escribí hace 10 años, un poquito más. Escribí en algunas cuartillas un esbozo general de la historia que le mostré a su protagonista, la cual me autorizó expresarla y publicarla con este propósito precisamente, de que llegara a la gente y que la gente tuviera mucho cuidado. 10 años después he retomado la historia y he contado todos los detalles en esta ocasión. He contado todos los secretos de la nena y voy a contar también en esta historia esta noche qué fue lo que sucedió con la nena y qué fue lo que sucedió con su secreto. Así que te invito a que te pongas cómodo. A ti que me estás escuchando esta noche, te invito a que te acerques tu bebida favorita y escucha el secreto de la nena. Bienvenidos. Durante muchos años he guardado un secreto. Nadie sabe lo que esconde cada persona. Todos tenemos un lado oscuro y pocas veces lo mostramos porque generalmente nos avergüenza. Pero hoy, sin desearlo, reviví una parte de mi pasado que creí olvidada, pero que sigue ahí, amenazando con volver. Como todos los lunes, me dirigí al parque. Caminaría un poco y tal vez tendría tiempo de comprar algunas cosas en el súper. Ese era mi itinerario, o al menos así lo había hecho. No contaba con que el destino me tenía preparada otra actividad. Después de 32 minutos de caminata y respirar un poco el aire fresco, me dirigí al súper. Tomé un carrito de compras, recorrí un par de pasillos tomando algunos productos que necesitaba, cuando de pronto, en el pasillo continuo, escuché una voz familiar. Era mi padre. Hace algunos años que no nos veíamos, y de verdad no deseaba verlo. Continué empujando el carrito con la intención de alejarme de aquel lugar, pero justo entonces escuché otra voz que conversaba con él. Era la de mi madre. Desde que mi padre y mi madre se separaron hace 10 años, no había sabido nada de él hasta entonces. Incluso llegué a pensar que tal vez se había cruzado la frontera y que vivía en el país de los gringos, ganando muchos dólares, como tantas veces nos había dicho que lo haría. Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas, pues mi padre desapareció cuando tenía 1 año y volvió cuando tenía 8. Ya desde entonces ella trabajaba en las casas de gente acomodada, lavando ropa y planchando. Yo me ganaba algunas monedas lavando los platos o barriendo mientras ella se fregaba en el lavadero o en el planchador. Mi padre no daba gasto y solo se aparecía cuando mi madre cobraba. Dejé la escuela a medio curso. Ya no era posible continuar. Mi madre ganaba poco y yo no podía ayudar mucho. Durante un tiempo lo intentamos. Yo no llevaba ni un centavo para ahorrar.
En el recreo le pedía a los demás que me dieran una mordida de su torta, un trago de su refresco y cosas así, porque había veces que no comíamos nada para poder pagar las cosas de la papelería que necesitaba para mis tareas, pero no duramos mucho tiempo y tuve que renunciar a la escuela. Ahora, con más tiempo libre, en la mañana me dedicaba a barrer más casas y tirar basura de algunas otras cercanas a las que acudíamos a trabajar con mi madre. Incluso había quienes hasta me daban 2 o 3 monedas para lavarle su coche, aunque al no saber hacerlo terminaba por mojarlos y pasarles una franela, dejándolos con la misma mugre pero esparcida. Nunca dejó de trabajar mi madre, ni cuando se enfermó aquella vez de fiebre y escalofríos. Aún así, y casi retorciéndose, seguía lavando. Si no trabajo no comemos, solía decir. La fiebre le vino de algunas veces que se iba a lavar al arroyo para ahorrar agua en casa, y por esa época la lluvia se hizo sentir muy intensa, pero aún así ella lavaba lo que le habían encargado, y en casa se hacía con alambres y mecates un tendedero de lado a lado, y otros que le seguían, aunque más pequeños, para colgar la que se llevaba a casa. Yo terminé enfermándome también. El piso de tierra del cuartito donde vivíamos estaba siempre húmedo y lodoso por el agua que escurría de la ropa colgada, y aunque al acostarnos poníamos algunas bolsas de plástico, se lograba sentir la humedad. Hace como un año, una señora de las que le daban ropa para lavar a mi mamá le enseñó a coser con máquina, y ahora ella trabaja en una fábrica textil con ayuda de una mujer que conoció en otra de las casas que frecuentaba desde hace años en busca de trabajo. Se esforzó muchísimo para aprender. Siempre se la pasaba hablando de lo que estaba aprendiendo y de lo bien que nos iba a ir cuando ella consiguiera un empleo de costurera. Y algunas veces hasta se alocaba pensando en poner alguna sastrería en la que se daría el lujo de crear hermosos vestidos como de cuento. A veces me llegué a quedar dormida mientras ella hablaba, y hasta soñé con aquellas confecciones que harían su gran negocio de sastrería. Llegué en mis sueños a sentir los vestidos suaves y cómodos con colores vivos y otros pastel, que me harían verme como princesa de cuento. Pero al despertar, mi ropa barata, que había tenido al menos 2 dueños antes de mí, me traía de nuevo a la realidad. Mi madre de verdad estaba entregada a su trabajo. Siempre se levantaba muy temprano para estar a tiempo en el checador. Incluso desayunaba lo que podía en casa para no entretenerse a la hora del almuerzo y terminar la cantidad de trabajo que le fuera asignada, no importando que su jefe abusara de ella cargándola en exceso de telas por coser. Yo desde hace un par de años he insistido en que deje de trabajar como esclava, pero ella insiste en hacerlo. Con lo que yo gano es más que suficiente para las dos, pero creo que ella tiene miedo de envejecer pronto si deja de hacer lo que le gusta. Tal vez en el fondo ella sabe que nunca tendrá su sastrería, pero sigue soñando con hacerlo, o al menos eso parece. Por eso me sorprendió tanto escucharla en el pasillo contiguo, a estas horas en que se supone debe estar en su trabajo. ¿Qué hace aquí a esta hora? Y peor aún, ¿qué hace hablando con mi padre? Cruzaron 2 ideas por mi mente: salir huyendo de ahí y no comentar nunca que me di cuenta de ese encuentro y vivir con las dudas, o enfrentarlos directamente pidiéndoles una explicación. Lo pensé detenidamente. No sabía qué hacer. Quise llamarle a Lili y pedirle que me aconsejara. Últimamente ella ha sido mi gurú, pero ir a un teléfono público para llamarla podría dar tiempo suficiente a que terminaran su charla y retirarse. Así que decidí abordarlos. Empujé el carrito y me dirigí lentamente al otro pasillo, como sabiendo que tal vez más me valiera no hacerlo. Ellos seguían hablando, pero cuando mi padre me vio caminando hacia ellos, sus ojos se hicieron enormes y su boca no pudo articular palabra alguna. Mi madre seguía hablando hasta que notó que mi padre tenía la mirada en otro lugar que no era ella. Casi por inercia volvió la mirada y se encontró con la mía. Mi madre parecía más sorprendida que mi padre. Intentó hablar, pero yo fui más veloz y lo encaré. ¿Qué haces aquí con mi madre? ¿Crees que tienes derecho a mirarnos siquiera después de lo que hiciste?
dije mientras soltaba el carrito del súper. Su mirada me recorrió de lado a lado, como descubriendo que ya no era una niñita a la que le podía mentir o manipular con sus mentiras. Como aquella vez que al salir de la escuela me estaba esperando como todos los días, pero esta vez acompañado. Y tras comprarme un helado, me dejó sentada en una banca y él se metió en un edificio enfrente durante un largo rato, para después salir frescos y recién bañados. Esa vez me dijo que ella era una compañera de trabajo y que esas eran unas oficinas. Y aunque yo deletré la palabra motel en las marquesinas, en ese momento no entendí qué pasaba. Sus visitas a las oficinas con diferentes compañeras fueron constantes durante mi primer y segundo año de secundaria, tanto que yo me hice amiga del señor de los helados y algunas veces me regalaba un poco más de helado en mi vasito para no hacer tan aburrida mi estancia en aquella banca. Aunque cuando le dije a mi padre que me pedía besitos en la mejilla a cambio del helado adicional, dejamos de ir a ese lugar. Pero sus reuniones de oficina continuaron. Pero aún así, con mi edad que no rebasaba los 25 y con desplantes de una mujer de carácter, su mirada me derrumbó al traerme también recuerdos de mi adolescencia. Sentí escalofrío y un miedo atroz. Las imágenes de lo que había ocurrido pasaron por mi mente como una película y no pude evitar que la piel se me encrespara y un ligero temblor se apoderara de mí. Tenía un poco más de 10, cuando en una tarde de viernes comenzó todo, o al menos eso recuerdo. En aquel entonces vivíamos en las orillas del pueblo cerca del arroyo. Como todas las tardes, mi madre había ido a lavar ropa a las piedras junto a una huerta. Yo mientras tanto jugaba y corría en el arroyuelo, o me zambullía en las pequeñas pozas que se hacían al pasar las carretas que cruzaban el arroyo para llevar provisiones o traer de a poco las cosechas de las huertas que no estaban lejos de ahí. Ya era tarde y casi oscurecía. Mi madre apuraba el vaivén de sus manos sobre las sábanas aquellas y me apresuraba a descolgar las que se habían puesto a solear sobre el alambre de púas de las cercas que marcaban el límite del inicio de las huertas de don Rubén. No era la prisa de la llegada de la noche lo que le preocupaba a mi madre, sino la de mi padre, que llegaría ebrio y molesto, exigiendo comida, una comida para la cual no aportaba un solo peso. Mi madre enjuagaba la última de las sábanas, cuando por el camino se escuchó el tallón de un machete en las piedras regadas al azar. El miedo en los ojos de mi madre me hizo saber que era mi padre el que venía, y que no la pasaríamos bien. Pero mi pequeña mente no podía imaginar lo que sucedería. Mi padre, con machete en mano, se dirigió a mi madre, que como podía juntaba en bolas la ropa mojada que recién había lavado. No se percató cuando mi padre se paró detrás de ella y con tremenda patada en la espalda la mandó de panza contra el agua con todo y ropa. Las prendas comenzaron a circular por el caudal del arroyo y yo, como podía, trataba de recogerlas muerta de miedo, mientras don Rubén, que había llegado con mi padre igual de borracho, se reía de la escena que estaba presenciando mientras empuñaba en una mano la botella y en la otra las riendas de su caballo. Como pudo, mi madre se incorporó, pero solo para recibir tremendo puñetazo en plena cara que la volvió a tirar para luego volver a ser levantada por los cabellos y arrastrada hasta la orilla. Yo gritaba y quise correr a detenerlo, olvidándome de la ropa que el río ya se llevaba. Don Rubén me sujetó por la cintura con la mano que ahora tenía libre al darle las riendas del caballo a mi padre, las mismas riendas con las que ahora mi padre golpeaba sin piedad la espalda y cabeza de mi madre, que indefensa se retorcía del dolor. Mi padre, no conforme, empuñó fuerte el machete y levantó su mano. Mi corazón se detuvo. Sentí como todo se nublaba y mis rodillas se doblaban. Entonces él asestó el golpe, no de filo, sino de tajo, en la espalda de mi madre, que gritó tan fuerte que me hizo ponerme en pie y morder la mano de don Rubén para zafarme e ir corriendo a abrazar a mi madre, que ya no podía levantarse.
El jalón de pelo que don Rubén me hizo me llevó al suelo a mí también, y ahí tirada, con los ojos llenos de impotencia, miré cómo mi padre pateaba una y otra vez a mi madre, ordenándole que se levantara sin conseguir que ella obedeciera. Solo la voz de don Rubén lo detuvo. «Amárrala del caballo y arrástrala si no quiere caminar, compadre. Enséñale quién manda». Como poseído por aquella voz, mi padre comenzó a enredar el mecate del cargo del caballo a uno de los pies de mi madre, que sin fuerza intentaba arrastrarse sin conseguirlo. «Que te vea todo el pueblo para que te dé vergüenza y sepan que en mi casa mando yo». Se trepó al caballo y lo hizo andar mientras las uñas de mi madre se enterraban en la tierra queriendo detener aquello sin lograrlo. Yo gritaba a garganta abierta, y aunque don Rubén me tenía prendida del pelo, yo me jalaba y estiraba mi mano tratando de alcanzar la de mi madre, que comenzaba a alejarse al paso del caballo. De un aventón, don Rubén me subió al caballo, atravesada como bulto. El golpe de la silla sobre el lomo del caballo, que se estrelló en mi panza, me hizo perder el aire y comencé a toser. Solo eso calló mis gritos. Tuve que jalar el aire con la boca desesperadamente mientras el caballo comenzó a andar. Dicen las leyendas del pueblo que una mujer grita en las noches por las calles vestida de blanco y hace que a todos se les erice la piel. Ahora pasaba otra mujer gritando. Su vestido era pinto de blanco y rojo sangre, y todos salían a ver, pero las únicas pieles erizadas eran las de mi madre y la mía. Éramos como cerdos llevadas al matadero. Todos los hombres vitoreaban a mi padre. Nadie defendió a mi madre, ni una mujer, y yo, siendo tan niña, ¿qué podía hacer? La golpeó, la masacró hasta dejarla inconsciente, hasta que ya no se le veían sus ojos. Su cara era una masa sanguinolienta y sus ropas estaban batidas de sangre, de lodo de los charcos, de mierda de los animales que defecan al paso del camino. Todo eso ante aquel pueblo hizo ver más hombre a mi padre. Yo no correría con mejor suerte. Para celebrar trajeron más mezcal, más aguardiente. Bebieron sin saciarse con mi padre como si fuera un héroe. Yo quedé tumbada a los pies del caballo, sin fuerzas, desmayada, desfallecida. La mano de don Rubén, golpeando mi cara a bofetadas, me hizo volver en sí. «Mira cómo me dejaste, chamaca idiota». Y entonces me di cuenta que mi ropa olía a orines. Me cargó en sus hombros como un triste costal de papas. Se acercó a mi padre dándole una botella a la mitad de mezcal. «Al rato te la mando», le dijo, mientras me dio una nalgada. Mi padre cogió la botella y se rió como idiota mientras volteaba para besar a la guinza de la colonia, que se sentía orgullosa de ser la hembra del nuevo héroe del pueblo. Don Rubén me llevó a la bodeguita atrás de su casa, hasta un rincón entre unas cajas, y comenzó a desvestirse. Le dio 2 tragos grandes a su licorera y se abalanzó sobre mí. Casi me arrancó la ropa. Los botones de mi vestidito salieron volando dispersos, cayendo en el piso terroso de aquel lugar. De mis ojos no dejó de salir llanto, y mientras don Rubén jadeaba como perro en brama, comprendí que mi inocencia, mi dignidad y mi vida habían contado media botella de mezcal. Cuando terminó, me abalancé como pude sobre lo que quedaba de mi vestido. Ya no tenía holanes, ni tampoco hacía juego con mis zapatitos. Ahora parecía un trapo viejo, pero aún así comencé a limpiarme la sangre. La hebilla del cinturón de don Rubén, que se clavó en mi espalda, interrumpió mi tarea. «Alcánzame la licorera, sirve de algo, escuincla estúpida. Desde hoy enséñate a atenderme». A gatas me acerqué a la licorera que en el disturbio acabó entre unas cajas. Entonces vi algo que me llamó la atención. Aquel frasco era conocido para mí. Mi madre siempre lo ponía en lugares altos para que yo no lo tocara. Mi padre
Solía poner pedacitos de pan o bolillo bañado de esa cosa en algunos rincones de la casa. No lo pensé más. Eché un poco en la licorera y sacando fuerzas de flaqueza, me moví hasta don Rubén, que me arrebató la botella y sin más la empinó, dando varios sorbos seguidos que hacían que la bolita de su garganta subiera y bajara repetidamente. Fue lo último que vi, mientras sentí que las fuerzas me abandonaron y caí inconsciente. El tallón de un trapo en la cara me despertó. Era Mariana. «No te muevas, ya estás en mi casa». Giré la cabeza y en otro petate estaba mi madre. La oí respirar. Solo eso quería saber, sentir que ella estaba conmigo. Estaba débil y lastimada, así que cerré los ojos de nuevo, abandonándome en un sueño. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue un hinchado rostro lleno de moretones. Estaba de lado. Lo que veía era mi madre. Mariana, al verme despierta, me dio un trago de té intensamente amargo. Me lo pasé. De todos modos, ya nada podía ser peor. Habían pasado ya 4 días. Por la tarde, a lo lejos se oían unos rezos. Eran por don Rubén. Según supe, algunos decían que había muerto al equivocarse de frasco y tomar veneno. Pero no era cierto. Yo se lo había dado. Yo maté a don Rubén. Yo lo sabía y Mariana también. Algunos días después, mi madre llegó corriendo al bajareque que habíamos improvisado en el monte. Recogimos lo que pudimos y corrimos entre los matorrales y la maleza. No sabía qué pasaba, pero el rostro lleno de miedo de mi madre me decía que no había tiempo de preguntar. Después de caminar un poco, llegamos a lo alto de un cerro, desde el que se veía todo el pueblo. Nuestro bajareque estaba quemándose y la casa de Mariana también. Nadie intentaba apagarlas. Los hijos de don Rubén estaban cobrando su venganza. Nunca supe cómo se enteraron, pero se rumoró tiempo después que la noche que murió don Rubén traía consigo un fajo de billetes grandes que habían desaparecido, pero que poco después Mariana comenzó a comprar muchas cosas inexplicablemente con billetes grandes. La realidad nunca la sabré. Por aquella misma noche, Mariana desapareció y fue hallada muerta a golpes en una vereda y no hablará más. Apenas habíamos respirado un poco y seguimos corriendo muy aprisa. Yo sentí que las fuerzas se me escapaban en cada paso. A lo lejos vi una silueta que corría delante de nosotros. Al poco tiempo la alcanzamos. Era mi padre, que también huía desde hace rato, pero su pie rengo no le dejaba llegar más lejos que a nosotras. Él no nos avisó. No quedamos de vernos tampoco. No huíamos juntos. Pero sin embargo, el destino nos seguía juntando a cada paso. Su reacción al vernos fue de ceño fruncido. Sus palabras no fueron de bienvenida. Solo miró a mi madre y le dijo: ¿traes dinero para que agarremos un autobús? Ella le dijo que sí, y como perrito obediente, puso la cola entre las patas y le dio el dinero que había estado guardando en la bolsita de plástico que había enterrado cerca del pozo de agua. Al fin, después de un rato, salimos a la carretera, pero fue bastante el tiempo que pasó para que apareciera el autobús al cual subimos, para nunca jamás regresar al pueblo que nos había visto nacer. Era necesario. No teníamos nada, así que tampoco nada perdíamos, solo el corazón y las raíces. Después de vagar en las calles, una familia le dio trabajo a mi padre de jardinero y a mi madre de criada. Así comenzamos una nueva vida. Comida y techo a cambio de trabajo, sin paga, pero ya era mucho de todas formas. Con el paso del tiempo comenzamos a recibir pequeños pagos y ropa, pero a mí en especial, la señora de la casa me enseñó a trabajar sobre belleza, uñas, tintes y corte de cabello. Mi corta edad me permitía retener en la mente muchas cosas y además me gustaba mucho. Así fue como poco a poco aprendí
mientras le ayudaba en su estética que siempre lucía abarrotada. Parecía que la vida comenzaba a sonreírme. Había vuelto a la escuela y eso me hacía feliz. Del incidente de don Rubén nunca hablamos. En el cuartito del fondo que nos prestaba la señora, todo era silencio. Comíamos, cenábamos, veíamos una tele blanco y negro que nos prestaban, pero sin decir absolutamente nada, y dejábamos el trabajo de la comunicación a la caja parlante. Dormíamos en colchonetas tiradas en el piso de loseta blanca muy brillante, que siempre olía a barro, y me recordaba el olor a tierra mojada del pueblo. Mi madre y mi padre dormían juntos, y cuando querían tener sexo, se tapaban con una sábana grande color café, un poco delgada, aunque los jadeos se hacían inclementes corruptores del silencio y de mi sueño. Poco a poco las cosas cambiaron. Quizá fue la ciudad lo que nos cambió, o tal vez fue que comenzamos a pasar más tiempo separados, pues mi padre y mi madre pasaban la tarde en otros trabajos, y yo tenía mis propios clientes en la estética. Solo nos veíamos en las noches, y según nos fuera conveniente, nos hablábamos. En eso se convirtió nuestra familia, en un asunto de intereses. Nos propusimos entonces comprar colchones para cada uno y una televisión nueva a color. Eso nos haría felices y en eso estuvimos de acuerdo. Comenzamos entonces a guardar casi todo lo que ganábamos en un bote de café mediano que se había desocupado en la cocina. No había monedas, ni una sola, solo billetes. Teníamos que hacer esto rápido y era algo que nos entusiasmaba. Llegué a pensar que era al fin el camino a la unión familiar que tanto anhelaba. No dejaría pasar la oportunidad. Era nuestro momento. Un sábado, el bote se había llenado hasta hacer presión a la tapa, y mi madre y yo le dijimos a mi padre que era el momento de realizar el sueño. Él dijo que no. Abrazó a mi madre y se agachó para besarme en la frente. No coman ansias. Mañana domingo todo mundo sale a comprar y habrá ofertas para comprar más barato. Las dos asentimos que él tenía razón. Además, ¿qué podía pasar? Aquella noche mi padre no tomó. Dijo que cambiaría de vida y que tenía que estar bien para el siguiente día. Esa noche no vimos televisión porque ansiábamos dormirnos y que amaneciera lo más pronto posible. Llegó la mañana, una nueva vida para mi padre, una nueva vida para nosotras. Para mi padre, que se había ido con todos y cada uno de los billetes de nuestro frasco. Para nosotras, que ahora estábamos solas y sin nada, ni siquiera el colchón o la tele a color. El romance fugaz que mi padre tenía con una mesera de la cantina Las Gárgolas no duraría mucho. Quizá lo que alcanzara el dinero del frasco y un poco más con lo que se pidiera endeudar mi padre. No había hecho ni 2 semanas y una noche al salir de la estética y llegar al cuarto escuché ruido de agua en el baño. ¡Ya llegué, ma! De pronto, aquel olor a pies invadió mi nariz y supe que él había vuelto. El ruido de la puerta me hizo voltear y ver a mi madre que entraba al cuarto con un plato de chilaquiles con epazote y un pedazo de carne en una mano, y en la otra una cerveza familiar de envase oscuro. Ella me miró y me dijo con voz agresiva: «Ya era hora de que llegaras. Tu padre y yo tenemos rato esperando a que llegues. ¿Qué no piensas que nos tienes con el pendiente?» Tal como si nada hubiera pasado, salió del baño y se sentó en la mesa empinando la cerveza. Comenzó a comer mientras mi madre me jalaba del brazo y me decía al oído: «Te bañas y te duermes. Luego sin hacer ruido porque tu padre está muy cansado y necesita descansar». Y sus uñas se clavaron en mi brazo, dejando marcas. Esas mismas uñas que un día antes le había puesto mientras lloraba y maldecía lo infeliz que nos había hecho mi padre. Abrí el agua caliente y me quedé ahí, bajo la regadera, pensando en que tal vez era un sueño.
que no era cierto, pero después de unos momentos, el rojizo de mi piel y el ardor de estar varios minutos en el agua caliente, me recordó que no, que él estaba allí, que había vuelto, y mi madre, sin decir media palabra, lo había aceptado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Ellos parecían de luna de miel. Besos, abrazos, caricias libidinosas, gemidos nocturnos y muchas risas como locos. Desde su regreso, mi padre no trabajaba y mi madre no compraba con su dinero más que cervezas, botellas y cigarros. Yo era la que corría con el gasto de los demás, papel, pasta, jabón, etc. Pero los sábados en la noche se ponía muy furfurufo y se iba a las gárgolas, según él, a ver a sus amigos para preguntarles si sabían de algún trabajo. Mi madre lo acompañaba hasta la entrada y lo despedía con besos, deseándole suerte, sin saber que las que necesitábamos suerte éramos nosotras para que ya no volviera. Poco a poco las cosas fueron empeorando. Ahora mi madre tomaba junto con él para que no se fuera los sábados. Los señores dueños de la casa se iban los fines de semana a una cabaña fuera de la ciudad y mi padre aprovechaba para invitar a sus amigos a una casa que no era suya, a comer a una mesa para la que no aportaba ni un solo peso y a ver bailar a una mujer que no era una puta, era su mujer. Una noche, en una de sus borracheras, me dijo mi madre: «Te voy a celebrar tus 15 años a lo grande. Ya hablé con la patrona, ella nos va a apoyar». No le tomé mucha importancia al principio, pero aquello iba en serio. Lo supe cuando la patrona me llevó a una tienda y me probé como 2 docenas de vestidos. Pero un color rosa pastel fue el elegido. El tocado era realmente precioso, como el de una princesa de cuento, y como desde hace muchísimo tiempo no lo había sido, volví a ser feliz de nuevo. No hablaba de otra cosa que no fuera eso. En la escuela mis calificaciones se fueron a las nubes y comencé a sentir que era una nueva oportunidad de comenzar. Por eso aquella noche volví a hablar con mi padre. Le conté todo, de mis sueños, de mis 15, de mi nueva vida, de la nueva oportunidad que nos daba la vida. Él me miraba fijamente, recorriéndome de pies a cabeza, muy pensativo. Los siguientes meses fueron de trabajo, estudio, bordar manteles, recuerdos, servilletas y faltando casi una semana, todo estaba listo para mi presentación ante la sociedad. Yo, la señorita, ya no la niña, la grande. Y llegó el día, el gran día. Todos corríamos de un lado a otro, que si el salón, que los globos, los arreglos, las mesas, las sillas, todos menos mi padre, que una noche antes se había ido de juerga con sus amigos, según él festejando por mí. «Vete a la casa a bañarte, tienes que ir a que te peinen, al rato te alcanzo», dijo mi madre. Me fui a casa y mientras me desvestía en el baño por unos instantes me miré al espejo. Vi cómo mi cuerpo ya había cambiado. Las protuberancias poco a poco habían crecido hasta no poder disimularlas. Mis piernas eran diferentes, mi cara, mi abdomen, mi vello. Sonreí y me sonrojé al mismo tiempo. Nunca me había visto así, tan crecida, tan mujer. El agua de la regadera comenzó lentamente a escurrir por mi cuerpo. Era fresca y clara. En mis pies podía sentir los chorritos que caían desde la punta de mis pechos. De pronto, un ligero ruido en la puerta me hizo abrir los ojos y alzar un poco la voz para preguntar: «¿Eres tú, mamá?». Pero no hubo respuesta. De pronto, otro cuerpo desnudo apareció a mis espaldas y me tomó con fuerza. Al instante, había un olor a vino en el pequeño cuarto de baño y un olor a pies. Aquel olor a pies. ¿Cómo puede papá hacer un acto inmoral?, pensé mientras lloraba. Quise voltearme y luchar, pero un puño en mi cara me hizo rebotar contra los azulejos azules y blancos del baño. Los delfines de su grabado que tanto me hacían imaginar que estaba en el mar, ahora se estaban tiñendo de rojo. Abrí los labios buscando sacar un grito, pero una mano lo evitó. La sangre corre por mi entrepierna y yo no puedo llorar.
Me he pasmado. No pasa el tiempo. Se detuvo. Pienso en mi vestido rosa, mis amigas, mi madre, las zapatillas, el pastel. Veo las servilletas con mi nombre bordado, los recuerdos para los invitados adornados con sus muñequitas vestidas de tul. Un golpe, otro golpe, y caigo al suelo. Una patada y otra más. Ya no siento el frenesí de aquel cuerpo contra mí, ni los golpes, ni nada. Todo se oscurece hasta quedar en negro. Doctor Raimundo, repórtese a la sala de urgencias, por favor. Escucho a lo lejos, pero no puedo abrir los ojos. Oigo sollozos. Estoy muy mareada. Entre aquel lloriqueo, oigo la voz de mi madre. Perdóname, hija, perdóname. Él no era tu padre. El tuyo murió cuando tenías 1 año. Cuando ya tenía 2, me junté con este otro hombre. Perdóname. Él te crió, pero no es tu padre. Mi madre interrumpió mis recuerdos, devolviéndome al presente en el supermercado, parada frente a ellos dos. Hija, tu padre está muy arrepentido y quiere regresar con nosotras. Necesitamos un hombre que nos cuide. Escúchalo, por favor. Como resorte, mi mano saltó en una bofetada a la cara de ella, que de inmediato se llevó las suyas a la cara, comenzando a llorar. «Te largas, ¿me oye? ¡Lárgate!», grité furiosa. Él se encaminó hacia mí y me tomó del pelo mientras me abofeteaba ruidosamente. Pero ya no era una niña, y me sabía defender, así que le clavé las uñas en los ojos hasta que me soltó. Lo siguiente fue plantarle un puntapié en la espinilla que lo dejó retorciéndose del dolor. Entonces tomé a mi madre de la mano, queriendo que dejáramos de inmediato el lugar, pero la fuerza de mi madre me jalaba a otro lugar. «¡Déjame! ¡No tienes derecho a juzgar! ¿Quién te crees que eres? Vete si quieres. Yo no lo voy a dejar». Me quedé helada, inmóvil, casi inerte. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Me negaba a creer que fuera cierto que mi madre estaba ahí queriendo aligerar el dolor provocado por mi puntapié. Entonces, lentamente lo vi incorporarse y apenas pude respirar. Como pude, y trastabillando, busqué la salida y huí tan lejos como pude, temiendo que me pudiera alcanzar. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, mientras el noticiero anuncia que una mujer ha muerto tras la golpiza de su pareja. Su rostro me resulta familiar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el relato y espero también que me ayuden a compartirlo, que me ayuden a hacerlo llegar a mucho más gente, que podamos alertar sobre lo que puede estar pasando y evitar muchas situaciones, como precisamente la que la nena nos está relatando. Sin más que agregar, quiero agradecer de nueva cuenta a Claudia Alexa por su voz, a Daniel por su colaboración en el enlace, y te invito a que el próximo viernes nos reunamos de nuevo. Tenemos una cita aquí en Letras a la Medianoche. Tendremos una nueva historia. Pueden seguirnos en Facebook también, así como Letras a la Medianoche los pueden encontrar. Así que vamos a estar aquí. Si gustan dejarnos algún comentario, darle pulgar arriba o suscribirse al canal, nosotros vamos a estar muy atentos a todas estas cosas. Nos vemos la próxima. Yo soy Pablo Reyes. Hasta pronto.